Ah, Buen día, doctora. Buenos días. buenos días, doctora. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctora. Sí, se escucha bien. Sí. Sí, doctora, buenos días, se escucha bien. Buen día, doctores. Estamos en el Hospital Japonés. Vamos a dar inicio a la serie de telecapacitaciones Recording in progress. en conjunto con el servicio de referencia y contrarreferencia. Le voy a presentar a la doctora Vivian Herbas, que es la responsable de referencia y contrarreferencia del Hospital Japonés. Traje tu carta, a todos. Buen día a todos, colegas. El día de hoy daremos inicio al cronograma de capacitaciones dirigido al personal médico de los establecimientos de salud de primer nivel. A continuación disertará el doctor Bismar Virués Gutiérrez, cardiólogo clínico del Hospital Universitario Japonés. Buen día, doctor. Buenos días. Un saludo muy cordial a todos los colegas. Vamos a hablar un poquito o inicialmente los niveles de manejo de presión arterial de acuerdo a los niveles. Tenemos nosotros claro que los pacientes que llegan a un centro de salud, como son los centros de salud de primer nivel, donde el médico de base, el médico general, es el primero en detectarlos. ¿Qué pacientes son los que deben manejar ellos? ¿Cómo deben o qué procedimientos deben tener? El paciente cuando llega por primera vez al, al centro de salud y le detectan la hipertensión, como tiene que proceder el colega es que, como se hacen todos los pacientes, pedir todos los exámenes médicos generales, ¿no? Incluso podía pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax y todo lo que son los exámenes de sangre de rutina. Si encuentra alguna alteración, ya lo encontró hipertenso, ¿no? Entonces, si encuentra alguna alteración, recién tiene que derivarlo a un segundo nivel donde tiene que ser un médico internista el que maneje esta situación, y el médico internista, si no controla la presión arterial y de acuerdo a lo que lo puedan guiar los estudios, pedir el asesoramiento debido, ya sea al cardiólogo, al nefrólogo, etcétera. Cardiológicamente, el paciente de segundo nivel es aquel que es hipertenso, pero que es manejable su situación. El paciente que tiene que llegar a tercer nivel es aquel paciente que tiene o hipertensión arterial secundaria o complicaciones de la hipertensión, ¿no? Para el manejo por las especialidades. Y también para el control y el manejo de la presión arterial por el cardiólogo de la institución. Dicho esto, y pasando a la capacitación propiamente dicha, yo le he hecho un resumen de lo que es la guía 2024, ¿no? Las tablas de evidencia, donde están los nuevos criterios, y también hay después vienen las tablas de evidencia donde se han modificado los criterios de la anterior guía. Entonces, comenzando así, vamos con la primera diapositiva, ¿no? Bueno, estas son las nuevas recomendaciones, ¿no? ¿Cómo le sacamos la barra? ¿No? Bueno, cuando hablamos de clase de indicación y de nivel de evidencia, tenemos tres clases de indicación, ¿no? Tenemos tres clases de indicación. Clase de indicación 1, clase de indicación precisa. Esa clase de indicación que es indiscutible. Tenemos la clase de indicación 2 que se divide en A y en B. La clase de indicación 2A, que es aquella en que los equipos de clasificación de la clase están todos de acuerdo en que esa conducta corresponde. Y la clase de indicación 2B en aquella donde el médico tratante o los que han hecho la clasificación
no están de acuerdo en su completa integridad, ¿no? Y la clase de indicación 3, que es aquella donde la situación o la definición es más bien deletérea para el paciente y donde todos no están de acuerdo en que sirva esa clase de indicación. Nivel de evidencia, tenemos el nivel de evidencia A, que es aquella que está respaldada por grandes estudios, ¿no? Controlados, randomizados, doble ciego, multicéntrico, etcétera. Y el nivel de evidencia B, que son estudios de menor cuantía, pero muy importantes. Nivel de evidencia C, que son estudios pequeños como ensayos clínicos. Y nivel de evidencia D, que corre a criterio de la experiencia de los equipos de tratamiento. Entonces, tenemos 35 diapositivas, así que vamos a ser un poco rápidos, y es un poco compleja la situación, entonces la recomendación es que después las pidan las diapositivas para que se las envíen, ¿no? Entonces, la medición de la presión arterial, se recomienda medir la presión arterial con un dispositivo validado y calibrado para reforzar la técnica correcta de la medición y aplicar un método consistente de medición de la presión arterial a cada paciente. Es decir, no es cualquier equipo el que uno compra, tiene que estar autorizado por la Organización Mundial de la Salud, y tenemos el ONRU, tengo entendido que está entre ellos, y para un paciente son los tensiómetros automáticos, ¿no? Entonces, la clase de indicación es 1 y el nivel de evidencia 2, de acuerdo a la clasificación que les mencioné anteriormente. Se recomienda la medición de la presión arterial fuera de la consulta con propósitos diagnósticos, especialmente porque se puede detectar hipertensión clínica aislada, o sea, hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Cuando no sea posible la medición de la presión fuera de la consulta por motivos logísticos, económicos, se recomienda que el diagnóstico se reconfirme con la repetición de la medición de la presión arterial empleando la técnica de medida estandarizada correcta. Tenemos la hipertensión de bata blanca, que es muy frecuente, pacientes que llegan al consultorio y se le elevan, pero fuera de la consulta tiene presión arterial normal. La hipertensión enmascarada, que es lo contrario, ¿no? Más bien el paciente se siente protegido cuando llega al consultorio, se normaliza su presión y sale afuera y se le sube la presión. Entonces, es de mucha ayuda el automonitoreo de la presión arterial o si no, el mapa, ¿no? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El automonitoreo se le da indicaciones especiales con guías de toma de presión arterial para que él se tome la presión en la casa. Y el otro, ya sabemos que es con un tensiómetro que es preparado para tomar las presiones a frecuencias controladas en la mañana y durante la noche y permite medir otros estándares, ¿no? El nivel de evidencia es B, o sea, tiene un buen respaldo. La medición de la presión arterial en la fibrilación auricular. Se debe considerar la presión arterial empleando el método ocultatorio manual en estas circunstancias siempre que sea posible. Cuando nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, no siempre la presión sistólica se la puede medir fácilmente. Tenemos la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular que nos puede hacer agarrar algunos latidos tardes, ¿no? Por eso hay que usar el método palpatorio, o sea, palpar al mismo tiempo para saber si no comienza a palpitar la arteria antes de que la registre el oído, ¿no? Entonces, el nivel de evidencia es de ensayos clínicos, ¿no? O sea, de nivel de evidencia de tercera línea, ¿no? La presión sistólica o disminución mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica, 1 minuto o 3 minutos tras la hipertensión, se debe considerar al menos en el diagnóstico de la presión arterial elevada, hipertensión posterior o hipertensión, y posteriormente si aparecen síntomas subjetivos. Esta medición se debe llevar a cabo tras 5 minutos con el paciente acostado o sentado. Entonces, esta es para la hipertensión postural en pacientes, sobre todo los que son lábiles, ¿no? Pacientes añosos o pacientes con disautonomía. El nivel de evidencia es 2A, ¿no? Al igual que el de la fibrilación auricular, quiere decir que tiene el
el apoyo de que todos están de acuerdo en que se debe realizar este procedimiento. Y el nivel de evidencia C. La definición y clasificación de la presión arterial elevada y la hipertensión y evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular. Se recomienda emplear un enfoque basado en el riesgo para el tratamiento de la presión arterial elevada y se considera que las personas con enfermedad renal crónica, moderado grave, enfermedad cardiovascular establecida, los daños de órganos mediados por hipertensión, diabetes mellitus o hipercolesterolemia familiar presentan riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. O sea, tiene una clase de indicación 1 y un nivel de evidencia 2. Eso quiere decir que son pacientes que deben recibir tratamiento. Se recomienda que independientemente de la edad, las personas con presión arterial elevada y una puntuación de riesgo con score 2 o score 2 mayor al 10% se consideran con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular para el manejo basado en el riesgo de hipertensión elevada. O sea, están de acuerdo en que todos, de que hay evidencia de alto nivel para hacer tratamiento con un respaldo que tiene una clase 1, ¿no? Con un respaldo de moderada evidencia más bien. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se murió. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, esa no la puedo leer bien con tanta diapositiva. Bueno, los antecedentes de complicaciones del embarazo, diabetes gestacional, hipertensión gestacional, parto prematuro, preeclampsia, una o más muertes fetales y abortos recurrentes son modificadores específicos al sexo del riesgo que se deben considerar para un aumento de la reclasificación de riesgo de personas con presión arterial elevada y riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años en el límite de 5 al 10% de riesgo. Entonces tiene una clase de indicación de ser tratamiento de 2A y nivel de evidencia B. La raza, o sea, las etnias con alto riesgo, surasiático, los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, la privación socioeconómica, los trastornos autoinmunitarios inflamatorios, el VIH y las enfermedades mentales graves son modificadores de riesgo comunes a ambos sexos que se deben considerar para aumentar la clasificación de riesgo en personas con presión arterial elevada y riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años de un límite, en el límite de 5 a 10%, o sea, aumenta el riesgo tan recomendada de que, bueno, el que tiene un riesgo cardiovascular más elevado, ¿no? Entonces, el nivel de tratamiento de evidencia es, el nivel de indicación es 2A, la clase de indicación es 2A, el nivel de evidencia B, de segunda línea. Si la evaluación de la predicción del riesgo cardiovascular a 10 años y de los factores modificables del riesgo de enfermedad cardiovascular no tradicionales, la decisión de iniciar el tratamiento antihipertensivo basado en el riesgo sigue sin estar clara para los pacientes con presión arterial elevada, se pueden considerar la determinación de puntuación del Colegio Americano de Cardiología de placas carotídeas o femorales en ecografía, la troponina cardíaca de alta sensibilidad o el péptido natriurético cerebral NT terminal o la rigidez arterial con velocidad de ondas de pulso para mejorar la estratificación de riesgo con enfermedad cardiovascular a 10 años y limítrofes, ¿no? Tras una toma de decisiones conjunta y la consideración de los costes. Eso quiere decir que puede uno recurrir a estos medios para ver el grado, el alto riesgo de enfermedad cardiovascular. La indicación es 2B, donde algunos están de acuerdo en tomar estas conductas y también si las tienen al acceso, ¿no? El nivel de evidencia es B. El diagnóstico de la hipertensión y estudios de causas subyacentes. El cribado oportunista, o sea, la medida de oportunidad de la presión arterial elevada y la hipertensión se debe considerar al menos cada 3 años en adultos mayores. O sea, esa es la frecuencia donde la mayoría está de acuerdo, ¿no? En que se la realice y tiene un bajo nivel de evidencia que son estudios, ensayos clínicos, ¿no? Entonces, pero toda persona mayor de 40 años debe tener
por lo menos una toma cada 3 años, si es normotensa. Las personas con presión arterial elevada que al momento de la evaluación no llegan a los umbrales para el tratamiento antihipertensivo, se debe considerar repetir la medición de la presión arterial y evaluación de riesgo durante el siguiente año. Tiene un nivel de una clase de indicación 2A y un nivel de evidencia C. Otras formas de cribado de la hipertensión, ejemplo, el cribado sistémico y el autocontrol y el cribado en personas distintas, por personas distintas al médico, se puede considerar dependiendo de la viabilidad en cada país del sistema de salud. Se refieren al automonitoreo y a la toma por segundas personas, ¿no? Lo ideal sería el mapa, ¿no? Pero de todo depende de las posibilidades, ¿no? No todos están de acuerdo, pero esa es la clase de indicación y el apoyo que tiene en evidencia es importante, ¿no? Moderado. En los pacientes con riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular o en quienes la presión arterial en la consulta está entre 120, 139 y 70, 89, es decir, no está en rango de hipertensión, sino en hipertensión elevada, ¿no? Como es en presión arterial elevada, se recomienda medir la presión arterial fuera de la consulta utilizando el mapa o AMPA, o si no fuese logísticamente posible, medir la presión arterial de forma repetida en distintas visitas, ¿no? O sea, tiene alto apoyo la clase de indicación, es 1, y el nivel de evidencia es importante. La evaluación objetiva de la adherencia, bien a través de observaciones directas del tratamiento o con la detección de fármacos prescritos en sangre u orina, se debe considerar en la evaluación clínica de los pacientes con hipertensión aparentemente resistentes si los recursos lo permiten. Aquí en estos pacientes es difícil saber si el paciente está cumpliendo, si dice la verdad, no dice la verdad. Entonces aquí habla hasta de recurrir a análisis de orina para pesquisar la concentración de la sustancia, ya sea en orina o en sangre, ¿no? Esto está apoyado por una clase de indicación 2A y un nivel de evidencia de respaldo tipo B, ¿no? Si se diagnostica enfermedad renal crónica de moderada a grave, se recomienda repetir la determinación de la creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular, por lo menos, al menos una vez al año, ¿no? Está plenamente respaldado y un nivel de evidencia C. Se la debe hacer 100%. La puntuación de calcio coronario se puede considerar en los pacientes con presión arterial elevada o hipertensión cuando puedan cambiar el manejo del paciente. Es decir, están de acuerdo en que se la realice cuando tenga ese objetivo importante de tomar una conducta necesaria en el paciente, el respaldo del nivel de evidencia B. Se debe considerar derivar a los pacientes con hipertensión resistente a centros de experiencia del manejo de hipertensión para más pruebas. Están de acuerdo la mayoría de los, estuvieron de acuerdo la mayoría de los que realizaron la clasificación y con un respaldo de evidencia tipo B. Entonces, aquí estos son los pacientes que deben venir a tercer nivel. Se recomienda que los pacientes con hipertensión y signos y síntomas o antecedentes subjetivos de hipertensión secundaria reciban el cribado apropiado de hipertensión secundaria. Deben clasificárselo o privárselo a todos estos pacientes, ¿no? Tienen una clase de indicación 1 y un nivel de evidencia B. El cribado del aldosteronismo primario con la determinación de la renina y la aldosterona se debe considerar en todos los adultos con hipertensión confirmada. No todos están de acuerdo, la mayoría están de acuerdo en que se la realice. Y el nivel de evidencia B. Se recomienda tomar la medicación en el momento más conveniente del día para el paciente con el fin de establecer un patrón habitual de toma de la medicación y mejorar la adherencia. Esto es importante, la indicación es clase 1, el nivel de evidencia es B. Es difícil cuando uno tiene un paciente, algunos tenemos un patrón de medicación, otros patrones de medicación, el paciente trata de tomarlo cuando puede, entonces hay que tratar de acomodarle la medicación de los pacientes en las horas en que corresponda a alguno de sus alimentos y dependiendo del fármaco también adecuarlo a la necesidad que uno busca y que el paciente pueda, donde el paciente pueda ejecutar su
la toma debido a que, por ejemplo, algunos trabajan en la noche, otros trabajan en el día, entonces es difícil que las horas de sueño puedan permitir a veces que tomen en el día. Entonces hay que adaptarlo al tipo de paciente. En los adultos con presión arterial elevada o riesgo de enfermedad cardiovascular de bajo a medio, es decir, menor al 10% a los 10 años, la disminución de la presión arterial con intervención del estilo de vida se recomienda y podría reducir la enfermedad cardiovascular. Estos pacientes hay que mejorar todos los factores de riesgo modificables y tienen un nivel de evidencia 1, una clase de indicación 1 y un nivel de evidencia B. En los adultos con presión arterial elevada y riesgo de enfermedad cardiovascular suficientemente alto, tras 3 meses de intervención del estilo de vida, la disminución de la presión arterial del tratamiento farmacológico está recomendada a aquellos con presión arterial confirmada que sea mayor a 130/80 con objetivo de reducir el riesgo cardiovascular. Es decir, se le debe dar un tiempo, ¿no? En aquellos pacientes que no son, que no están en un estadio 2 o 1 o 2 de hipertensión, de que las intervenciones en el estilo de vida puedan normalizarlo, ¿no? Entonces, la clase de indicación es 1, el nivel de evidencia A, es decir, tiene estudios de alto nivel que recomiendan esta situación. Se recomienda que los pacientes con hipertensión confirmada de mayor a 140/90, independiente del riesgo cardiovascular, inicien la intervención del estilo de vida y el tratamiento antihipertensivo lo antes posible para reducir la enfermedad cardiovascular. Nivel de evidencia 1 y clase de indicación también A. O sea, todo paciente arriba de 140/90 debe recibir ya tratamiento antihipertensivo, aparte de mejorar el estilo de vida. Se recomienda mantener el tratamiento antihipertensivo durante toda la vida, incluso después de los 85 años si se tolera bien. Todos sabemos que a partir de cierta edad los medicamentos pueden tener otros efectos y ya las poblaciones son más vulnerables en respuesta a la terapéutica, entonces, pero se debe mantener una presión que no cause síntomas en este tipo de pacientes o de poblaciones lábiles, ¿no? La clase de indicación 1, nivel de evidencia A. Debido a que los beneficios de la reducción de los resultados de enfermedad cardiovascular no están claros en estos contextos y teniendo en cuenta que se recomienda el control exhaustivo de la tolerancia al tratamiento, el tratamiento antihipertensivo solo se debe considerar a partir de 140/90 en consulta en personas que cumplan los siguientes criterios. Estos son pacientes que tengan hipotensión ortostática, sintomática anterior del tratamiento, edad mayor a 85 años, fragilidad clínicamente significativa de moderada a grave y o expectativa de vida limitada menor a 3 años. Entonces, estos son los pacientes que tienen la habilidad para recibir tratamiento antihipertensivo, donde todos, o sea, no todos están de acuerdo en que se haga este tipo de conducta y hay un nivel de evidencia B para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, se necesitan más estudios para ver si corresponde, ¿no? En casos en los que el tratamiento antihipertensivo se tolere mal y no sea posible conseguir un objetivo de presión arterial sistólica de 120, 129, se recomienda fijar el objetivo de la presión arterial sistólica tan bajo como sea razonable posible. Tienen una indicación clase 1 con un buen apoyo de nivel de evidencia, es decir, uno tiene que regular en la dosis antihipertensiva aquellas presiones arteriales que no le produce síntomas. Una vez la presión arterial esté controlada y estable con el tratamiento antihipertensivo, se debe considerar al menos llevar a cabo el seguimiento de la presión arterial y los factores de riesgo al menos una vez al año. Es decir, tenemos mucho que ver aquí entre la coordinación de los niveles. Cuando nosotros controlamos la presión arterial y los factores de riesgo del paciente que nos derivan aquí a tercer nivel, nosotros tenemos que volverlo idealmente al primer nivel, donde tienen que seguir el tratamiento manteniendo el mismo, y si hay alguna alteración en el mismo, tienen que reenviárnoslo para la readecuación. Caso contrario, debe estar más o menos, por lo menos un año, ¿no?, de seguimiento en su centro de salud, con un protocolo tal vez a diseñarse, donde le tengan que pedir 1 o 2 veces pruebas de función renal o electrolitos, y si hay algo que amerite la situación, mandárnoslo para
para una estabilización y luego posteriormente volverlos a primer nivel, porque los terceros niveles los tenemos saturados, los cardiólogos no somos muchos y por lo tanto los pacientes tampoco necesitan la atención continua del cardiólogo por más que sea hipertensión. Tenemos muchos casos donde me pidieron que hable al respecto, porque tenemos muchos casos que el paciente recurre al primer nivel y le dice, soy hipertenso, quiero que me mande con el cardiólogo. No corresponde eso, somos profesionales y tenemos que ver si lo que dice es correcto o no es correcto, evaluarlo y desde el punto de vista médico tomar las conductas, ¿no? A veces usan hasta el nombre de uno para que lo envíen y no es lo correcto. Entonces, la detección de la presión arterial tiene que estar dada integralmente por un protocolo en el primer nivel y los pacientes que no son complicados y que son hipertensos y tienen algún laboratorio que no esté o hay alguna alteración, lo puede ver el internista determinar si se necesita la valoración del especialista, esto en base a las complicaciones que pueden tener los órganos o en su efecto a hipertensión resistente, hipertensión refractaria, ¿no? Y o complicación. Manejo de ciertos grupos de pacientes en circunstancias específicas. Los adultos jóvenes. Se recomienda el cribado exhaustivo de las principales causas de hipertensión secundaria en los adultos con diagnóstico de hipertensión arterial antes de los 40 años de edad, excepto para los adultos jóvenes con obesidad, en quienes se recomienda empezar con un estudio de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, clase de indicación 1, nivel de evidencia B. Este tipo de pacientes se refiere, ¿no?, a que la hipertensión secundaria es más frecuente en jóvenes y que también se puede presentar a partir de los 50, pero es casi un patrimonio de los adultos jóvenes, ¿no?, donde se debe descartar. Además, considerar que los hipertensos en esta edad también tienen más componente adrenalínico. El SCORE 2 no ha sido validada para personas menores de 40 años. El cribado de daño de órgano mediado por hipertensión se puede considerar en pacientes jóvenes con presión arterial elevada, sin otras situaciones clínicas que aumenten el riesgo de enfermedad cardiovascular, con el objetivo de identificar a más pacientes para potenciar tratamiento. La mayoría, o sea, no todos están de acuerdo en que se tome esta conducta, pero está en decisión del médico realizarlo, el médico tratante, el nivel de evidencia B. La hipertensión en el embarazo. En consulta con un obstetra se recomienda el ejercicio de intensidad de baja a moderada para todas las mujeres embarazadas sin contraindicaciones para reducir el riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia. Es importante que la paciente, no porque esté embarazada, no haga ejercicio. Entonces ahí tiene que hacer un nivel de ejercicio de baja a moderada intensidad, considerando que el embarazo no es una enfermedad, es un estado, ¿no? Entonces tiene una clase de indicación 1 y un nivel de evidencia B. Se debe considerar el AMPA o el MAPA para excluir la hipertensión de bata blanca, que es más frecuente durante el embarazo. Eso es bueno, el dato de que la hipertensión de bata blanca es más frecuente en la mujer embarazada que en la no embarazada. Todos están de acuerdo en que se realice el automonitoreo y el monitoreo ambulatorio, ¿no? Con un nivel de evidencia así de respaldo de ensayos clínicos, de estudios de poca calidad, digamos, ¿no? Pacientes de edad avanzada y frágiles. Se recomienda que el tratamiento de la presión arterial elevada y la hipertensión en el adulto mayor de 85 años que no presenten fragilidad de moderada a grave siga las mismas recomendaciones que para los pacientes más jóvenes, siempre y cuando el tratamiento antihipertensivo sea bien tolerado. Clase de indicación 1, nivel de evidencia A, o sea, hay respaldo y que se debe realizar esta conducta, ¿no? Que la presión arterial elevada y la hipertensión en adultos mayores de 85 años que toleran y que tienen alto nivel de riesgo de enfermedad cardiovascular deben ser manejados como un joven, ¿no? Cuando se inicia el tratamiento antihipertensivo en pacientes mayores de 85 años y o en aquellos con fragilidad moderada grave de cualquier edad, se debe considerar
los bloqueadores de canales de calcio dihidropirimidínico de acción prolongada o los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona seguido, si fuese necesario, de una dosis baja de diurético, si toleraran bien, pero preferiblemente no de un betabloqueante, a no ser que existan indicaciones contundentes o de un alfa-bloqueante, ¿no? O sea, hay que tratar de no dar los betabloqueantes ni los alfa-bloqueantes en los pacientes mayores con riesgo moderado a grave, y se prefieren los bloqueadores de canales de calcio hidropirimidínicos, ¿no? De acción lenta, mientras más retrasada, mejor su efecto, mejor, ¿no? Clase de indicación, todos están de acuerdo, 2A, y nivel de evidencia B. Ya que la seguridad y la eficacia del tratamiento antihipertensivo no está tan clara en los pacientes con fragilidad moderada grave, los médicos deben considerar el cribado de la fragilidad en los adultos de edad avanzada, con el uso de test clínicos validados. Las prioridades de salud de los pacientes frágiles y una toma de decisiones conjuntas deben considerar cuando se decidan los objetivos de presión arterial y el tratamiento antihipertensivo. Entonces, todos están de acuerdo, tiene una clase de indicación 2A y un nivel de evidencia C, ¿no? Para que sea seguro y eficaz el tratamiento antihipertensivo, es decir, conseguir objetivos de disminuir, de controlar el factor de riesgo y que no cause síntomas o malestar en el paciente, se deben buscar test que puedan evaluar la fragilidad del paciente, ¿no? Y poder tomar las decisiones. Si la presión arterial disminuye con el aumento de la fragilidad, se puede considerar reunir la prescripción de antihipertensivos y otros fármacos que puedan reducir la presión arterial, como los sedantes y alfa-bloqueantes específicos para la próstata, ¿no? Bueno, o sea, si la presión arterial disminuye con el aumento de la malignidad, ¿no? De la fragilidad. Si la presión arterial disminuye con el aumento de la fragilidad, se puede considerar retirar la prescripción de medicamentos antihipertensivos y otros fármacos que puedan reducir la presión arterial, como los sedantes y los alfa-bloqueantes específicos para la próstata. Eso quiere decir que hay que tratar de retirar todos los medicamentos que empeoren el control de la presión arterial o que sean más hipotensivos, ¿no? Para disminuir la fragilidad o la labilidad del paciente, ¿no? Entonces, algunos están de acuerdo, tiene un nivel de evidencia de respaldo C, ¿no? La hipertensión y hipotensión ortostática. Antes de iniciar o intensificar tratamiento con medicamentos hipertensivos, se recomienda hacer pruebas para la hipotensión ortostática, haciendo que el paciente se siente o se acueste durante 5 minutos midiendo la presión arterial o 1 o 3 minutos tras la bipedestación. O sea, siempre tomar en cuenta si ese medicamento no le va a bajar mucho la presión arterial y lo torne sintomático. Entonces debe, como dije antes, buscar la eficacia máxima del tratamiento, como también reducir las complicaciones. Clase de indicación 1, nivel de evidencia B. Se recomienda promover los enfoques no farmacológicos como tratamiento de primera línea para la hipotensión ortostática en las personas sin hipertensión supina. Para estos pacientes también se recomienda cambiar los medicamentos antihipertensivos que empeoran la hipotensión ortostática o antihipertensivos alternativos en lugar de simplemente disminuir la intensidad de tratamiento. O sea, hay que apoyarse también con conductas higiénico-dietéticas o con medicaciones alternas que puedan corregir la situación, ¿no? Clase de indicación 1, nivel de evidencia A. En el renal crónico, en los pacientes con hipertensión, con enfermedad renal crónica, con tasa de filtrado glomerular mayor a 20 ml, se recomienda los inhibidores de los SGLT2 para mejorar los resultados debido a su propiedad de reducción moderada de la presión arterial. Nuevo punto de recomendación con todo el apoyo y toda la evidencia, ¿no? Clasificación 1, nivel de evidencia A. Otras situaciones clínicas, se recomienda el tratamiento farmacológico antihipertensivo para personas con
prediabetes u obesidad, cuando se confirme la presión arterial en consulta mayor a 140/90, o cuando la presión arterial en la consulta sea 130/139, la diastólica 80/89, o sea, presión arterial elevada, y en el paciente tenga una predicción de riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años mayor al 10%, o situaciones clínicas de alto riesgo a pesar de un máximo de 3 meses de intervención del estilo de vida. O sea, ahí se debe hacer el tratamiento ya farmacológico en aquel paciente que todavía no es hipertenso, que tiene hipertensión arterial elevada, que tiene presión arterial elevada, que es la nueva clasificación, ¿no? Lo de este rango. La clase de indicación 1, nivel de evidencia A. En los pacientes con antecedentes de estenosis de la válvula aórtica y o regurgitación que requieran tratamiento antihipertensivo, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina se deben considerar como parte del tratamiento. Es lo que frecuentemente hacemos, ¿no? Los pacientes con estenosis y hipertensión. Clase de indicación 2A, es decir, todos están de acuerdo con un nivel de respaldo C, ¿no? Estudios menores. En los pacientes con antecedentes de regurgitación de la válvula mitral de moderada a grave que requieran tratamiento antihipertensivo, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina se deben considerar como parte del tratamiento. También todos están de acuerdo, nivel de evidencia C. La angioplastía de la arteria renal sin colocación de stent se debe considerar para los pacientes con hipertensión y estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativa debido a displasia fibromuscular, ¿no? Entonces, tiene un nivel de evidencia 2A, una clase de indicación 2A, un nivel de evidencia 6, ¿no? Entonces, hacer angioplastía y colocación de stent para controlar la presión arterial en aquellos pacientes que tienen estenosis de la arteria renal y que están hemodinámicamente, que falla renal hemodinámicamente significativo, ¿no? Significativa. La angioplastía de la arteria renal y la colocación de stent se pueden considerar en los pacientes con estenosis de la arteria renal aterosclerótica significativa, estenosis de entre 70 a 99% o de 50 a 69 con dilatación tras la colocación del stent y o gradiente de presión transestenótico significativo con insuficiencia cardíaca recurrente. Esas son las condiciones para indicar la indicación de insuficiencia cardíaca recurrente, angina inestable, aparición repentina de edema pulmonar, fugaz, a pesar del tratamiento médico máximo tolerado, hipertensión resistente, hipertensión con atrofia renal unilateral inexplicable, enfermedad renal crónica, estenosis bilateral de la arteria renal, estenosis unilateral de la arteria renal en un paciente con un solo riñón viable. Indicación 2B, es decir, no todos están de acuerdo, pero es lo que uno opta por hacer al no poder controlar las comorbilidades, ¿no? Nivel de evidencia C. El realizar angioplastía de la arteria renal no está recomendada en los pacientes sin estenosis de la arteria renal hemodinámicamente significativa confirmada. O sea, no hay que ponerle nada al que no tiene nada, ¿no? Entonces está proscrito, nivel de evidencia, clase de indicación 3, nivel de evidencia A, o sea, está plenamente respaldado que no sirve para nada hacer ese procedimiento, ¿no? El descenso agudo y a corto plazo de la presión arterial. En los pacientes con hemorragia cerebral y una presión arterial sistólica mayor a 220, no se recomienda el descenso agudo de la presión arterial sistólica mayor a 70 milímetros de mercurio desde los niveles basales durante la primera hora tras iniciar el tratamiento, ¿no? O sea, está proscrito hacer cualquier caída de la presión arterial brusca, sino más bien en este caso es reducir la presión arterial un 15%, el promedio de la media, ¿no? Entonces, nivel de evidencia B. La atención centrada en pacientes en la hipertensión. Se recomienda una discusión informada sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular y los beneficios del tratamiento ajustada a las necesidades del paciente como parte del manejo de la hipertensión. Hacer sesiones clínicas, ¿no? Nivel de evidencia, con clase de indicación 1, nivel de evidencia C. Se debe considerar la entrevista motivacional para los pacientes con hipertensión en los centros hospitalarios y la atención primaria para ayudar a los pacientes a controlar la presión arterial y mejorar la adherencia al tratamiento.
La mayoría están de acuerdo, tiene un nivel de evidencia B, que debe darse sesiones de charla a la comunidad hipertensa. Las comunicaciones vía web entre los médicos y los pacientes con herramientas efectivas que se deben considerar en la atención primaria, incluyendo el registro de la medición de las presiones arteriales en domicilio, nivel de evidencia 2A, como en clase de indicación 2A, nivel de evidencia C. O sea, mantener un cuidado desde los centros de salud a los pacientes que se encuentran en tratamiento para monitorizar el seguimiento de muchos aspectos entre eso del tratamiento. Se recomienda la automedida de la presión arterial a domicilio para manejar la hipertensión y conseguir mejores controles de presión arterial. Está con un respaldo de nivel de evidencia B y tiene una clase de indicación 1, ¿no? La automedida de la presión arterial, cuando se lleva a cabo correctamente, se recomienda debido a los efectos positivos de la aceptación del diagnóstico de hipertensión, empoderamiento del paciente y adherencia al tratamiento. Es fundamental esto, porque el paciente comienza a sentirse mucho más responsable y valora el tratamiento, ¿no? Nivel de evidencia C, clase de indicación 1. La mejora de la automedida de la presión arterial con dispositivo conectado a un smartphone puede considerarse, aunque las evidencias hasta el momento sugieren que este método puede no ser eficaz que la automedida estándar. Algunos están de acuerdo, tiene un nivel de evidencia B, no se los considera todavía muy confiables esos valores en los celulares, ¿no? Se recomiendan los enfoques multidisciplinarios para el manejo de los pacientes con presión arterial elevada e hipertensión, incluyendo la liberación del médico de ciertas tareas para mejorar el control de la presión arterial. Nivel de evidencia A, una clase de indicación 1, ¿no? Entonces el paciente hipertenso debe ser manejado por un equipo, ¿no? Recomendaciones revisadas, estos eran los cambios que hay de la edición 2018 a la 2024, ¿no? Los niveles de evidencia, se recomienda clasificar la presión arterial como óptima, normal, normal, alta, hipertensión en grado 1, 2, 3 de la presión arterial, ¿no? Entonces, esa era la clasificación del 2018, ahora la clasificación del 2024 está dada, la han dividido en más partes, ¿no? Aunque siempre hubo, pero la han mencionado más, y viene como presión arterial no elevada, que es cuando es menor a 120/70, la presión arterial elevada cuando está entre 120 a 140 la presión sistólica y 70/90 la presión diastólica, esa es la actual, ¿no? Y de ahí ya viene la hipertensión arriba de 140/90 y estas son medidas para consultorio, ¿no? Hay las medidas para toma en el hogar que son prácticamente solamente que baja el techo de la toma a 135/85 en la presión arterial elevada, ¿no? Se mantiene para el mapa los mismos valores que para el hogar y eso es el mapa diurno, ¿no? Pero para el mapa nocturno, 115/65 en la presión arterial no elevada y 115/65 a 130/80 en la presión arterial elevada, ¿no? El mapa diurno, nocturno también. Entonces, esa es la nueva clasificación del 2024. Se recomienda la evaluación de riesgo cardiovascular con el sistema SCORE para los pacientes con hipertensión que no tienen riesgo alto o muy alto por enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o diabetes. Una elevación pronunciada de los factores de riesgo como el colesterol, eso lo han clasificado, ¿no? Entonces, el SCORE para la población común y el SCORE para la clasificación de personas añosas, ¿no? Entonces, lo han dividido en la 2024. La clase de indicación es 1, el nivel de evidencia B, como era nomás cuando se encontraban unidos los dos, pero ahora el nivel de evidencia se mantiene y la clase de indicación se mantiene, ¿no? El diagnóstico de hipertensión y exploración de causas subyacentes, ¿no? El diagnóstico de hipertensión debe basarse en repetidas mediciones
¿no? Y mediciones de la presión arterial fuera de la consulta. Ahora, el 2024, cuando la medida de la presión arterial en los controles de consulta sea una hipertensión grado 1, se recomienda que el diagnóstico de hipertensión se base en la medición, es decir, hacer un mapa o un AMPA, ¿no? Automonitoreo o monitoreo de la presión arterial. Cuando la medida de la presión arterial en consulta sea estadio 2, se recomienda que la presión arterial de estos niveles se confirme lo antes posible, por ejemplo, en un mes, preferible en el domicilio con mediciones ambulatorias de la presión arterial. Se recomienda que con una presión arterial mayor de 180 a 110 se excluya una emergencia hipertensiva siempre, ¿no? El uso de la ecocardiografía sigue con el mismo nivel de evidencia y en uno dice que se debe evaluar los síntomas de disfunción del ventrículo izquierdo y en la otra los signos o síntomas de cardiopatía en el electrocardiograma, ¿no? La ecocardiografía considerarse cuando la detección de la hipertensión del ventrículo izquierdo influye en las decisiones sobre el tratamiento, ¿no? Clase de indicación B, ¿cómo es clase de indicación 2B? Nivel de evidencia B. La ecocardiografía puede considerarse en los pacientes con presión arterial elevada, especialmente cuando sea posible. Esta prueba y cambia el manejo del paciente. Clase de indicación 2B, nivel de evidencia B. El examen por ecocardiografía de las arterias carótidas puede considerarse para la detección de placa aterosclerótica. Ambas tienen el mismo nivel de evidencia, tanto el 2024 y el 2018, ¿no? Entonces, pero ya habla en el 2024 de incluir las femorales y considerar la presión arterial elevada de la hipertensión cuando sea posible en la prueba que puedan cambiar el manejo del paciente, ¿no? Puede considerarse la estimación de la medición del... Se recomienda el ejercicio aeróbico regular, al menos 30 minutos de ejercicio dinámico, moderado de 5 a 7 días a la semana. Cambia un poco el formato, ¿no? Intensidad moderada es mayor a 150 minutos por semana, mayor a 30 minutos por día, 5 a 7 días a la semana, de forma alternativa a 75 minutos el ejercicio aeróbico, alternando con aeróbico con anaeróbico de baja intensidad, ¿no? Entonces, ese es el cambio que hay del 2024 al 2018. Que está indicado el control de peso en pacientes con mayor índice de masa corporal mayor a 30 y circunferencia mayor a 102, ¿no? Eso cambia, y se recomienda objetivos sanos, mantener índice de masa corporal entre 20 y 25, o sea, normopeso, y la cintura menor a 94 centímetros en los hombres y 80 en las mujeres para reducir la presión arterial y el riesgo cardiovascular, ¿no? Se recomienda aumentar el consumo de verduras, frutas frescas, pescado, frutos secos, ácidos grasos no saturados. Eso decía la guía 2018. La 2024, adoptar una dieta sana y equilibrada, como la dieta mediterránea, la DASH. Entonces, y reducir la presión arterial, o sea, más control con dietas más. Se recomienda restringir consumo de alcohol, ¿no? Menos de 14 unidades en la semana en varones y 8 unidades en las mujeres. Eso decía la del 2018. Se recomienda que tanto hombres como mujeres consuman menos alcohol al límite máximo, que es aproximadamente 100 gramos por semana de alcohol puro. Como esto se refleja en el número de bebidas, depende del tamaño, los estándares que difieren en el país, pero la mayoría de las bebidas contienen de 8 a 14 gramos de bebida. Preferiblemente se recomienda evitar el consumo de alcohol para conseguir mejores resultados, o sea, abstenio todo. Recomendaciones revisadas del 2018, ¿no? Entre los fármacos antihipertensivos, los IECA y los ARA, betabloqueantes, bloqueadores de canales de calcio, diuréticos como la tiazida y análogos como la clortanilola y la indapamida, tienen demostrada su eficacia para reducir la presión arterial de los eventos cardiovasculares en los estudios clínicos controlados y por lo tanto están indicados para la base de tratamiento antihipertensivo, ¿no? En el 2024 han demostrado ser más efectivos para la reducción de la presión arterial y de los efectos cardiovasculares y por tanto se recomiendan como tratamiento antihipertensivo de primera línea. Se recomienda que si la presión arterial no se controla
con la combinación de 3 fármacos se intensifica el tratamiento con la adición de espironolactona. O si no la tolera bien, con otros diuréticos como la amilorida, o dosis más alta de diuréticos, un beta-bloqueante, un bloqueador alfa. Eso decía la guía 2018. Mientras que si la presión arterial no se controla con una combinación de 3 fármacos, se debe agregar la espironolactona. Si no es efectiva o no se tolera, se debe considerar el tratamiento de la eplenerona, o sea, si tiene efectos colaterales de la espironolactona, ¿no? O la adición de un betabloqueante si no estuviese ya indicado, y posteriormente un antihipertensivo de acción central. Entonces cambia un poco la secuencia, donde el betabloqueante del 2024 lo adelanta, pero siempre va después de la espironolactona, ¿no? Como tercera, como cuarto antihipertensivo. Prevención y tratamiento de la hipertensión arterial elevada y la hipertensión. Primer objetivo del tratamiento debe ser reducir la presión arterial a menos de 140/90, decía la guía 2018, ¿no? Siempre que el tratamiento se tolere bien y la presión arterial tratada debe alcanzar objetivos de 130/80 o menos en la mayoría de los pacientes. Ahora, el objetivo del 2024 para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, se recomienda que los valores objetivos de presión arterial sistólica estén dentro de la presión normal, entre 120 y 129 de sistólica, ¿no? Entonces, siempre que el tratamiento se tolere bien. Debe considerarse un objetivo de presión arterial diastólica menos de 80 para los pacientes con hipertensión, independientemente del nivel de riesgo de comorbilidades, decía la guía del 2018. En los pacientes con el tratamiento de hipertensión arterial sistólica que esté por debajo de las presiones sistólicas de 120 a 129, pero la presión arterial diastólica no llegue al objetivo, es decir, sea mayor a 80, se puede considerar intensificar el tratamiento antihipertensivo para conseguir que esté entre 70 y 79, es decir, no debemos decir, es la presión arterial diastólica nomás, entonces hay que buscar el objetivo. Para la mayoría de los pacientes menores a 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo, se recomienda reducir la presión a 120/29 en 2018. Ahora, viendo el beneficio sobre la enfermedad cardiovascular del objetivo de un tratamiento con estos valores de presión arterial de 120, 129 puede no ser generalizable a ciertos contextos y se deben considerar objetivos de presión arterial sistólica más laxos y personalizados en los pacientes que cumplan los siguientes criterios, o sea, los pacientes lábiles, ¿no? Hipotensión ortostática sintomática anterior al tratamiento, paciente mayor de 65 años. Y ya que el beneficio sobre la enfermedad cardiovascular del objetivo de la presión arterial del tratamiento de 120 a 129 puede no ser generalizable en ciertos contextos, ¿no? Y se puede conseguir Recording in someterse a una progress. denervación renal tras la discusión con un médico sobre el riesgo-beneficio y la evaluación multidisciplinar. Difícil la situación porque nosotros no tenemos las condiciones ni económicas, ni sustentables, ni nada, ¿no? Para la denervación renal. Para reducir la presión arterial y si se lleva a cabo en un centro con un volumen medio alto, la denervación renal con catéter se puede considerar para los pacientes con riesgo aumentado alto de hipertensión no controlada y tratamiento con menos de 3 fármacos que muestre el interés para someterse a una denervación renal tras la discusión con el médico sobre el riesgo-beneficio de una evaluación multidisciplinar. Bueno, esto es parte debido a la falta de ensayos resultados de suficientes estadísticas, se demuestra la seguridad y los beneficios sobre la enfermedad cardiovascular. No se recomienda la denervación renal como tratamiento con intervención antihipertensiva de primera línea para la hipertensión, ¿no? Está proscrita, ¿no? La denervación renal no se recomienda para el tratamiento de hipertensión en los pacientes con deterioro moderado, o sea, está proscrito también, tiene una clasificación 3, nivel de evidencia C.
manejo de ciertos grupos de pacientes con circunstancias específicas, la hipertensión en el embarazo. Para las mujeres con hipertensión gestacional se debería conseguir, se debería hacer tratamiento de citada sintomática con presiones arriba de 140-90. Esa es la del 2018. Para el 2024, las mujeres con hipertensión gestacional se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico en aquella con presión arterial sistólica confirmada mayor de 140 y presión diastólica mayor a 190, nivel de evidencia B, clase de indicación 1, ¿no? El resto de los casos se recomienda iniciar tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica sea 150-90, diastólica 95 del 2018. En las mujeres embarazadas con hipertensión crónica se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico en toda aquella con presión sistólica mayor a 140-90 confirmadas en la consulta. En las mujeres con hipertensión crónica gestacional se recomienda reducir la presión arterial a menos de 140-90, pero no por debajo de 80 la diastólica. La presión arterial sistólica mayor a 170 y la diastólica mayor a 110 en mujeres embarazadas se considera una emergencia y se recomienda el ingreso hospitalario. Esa es la internación 2018. Con presión arterial sistólica mayor a 160, 110 en el embarazo puede ser indicativa de una emergencia y se debe considerar la hipertensión inmediata con menos. Le bajaron la clase de indicaciones, ¿no? Recomendaciones revisadas. Se recomienda el tratamiento antihipertensivo farmacológico para los pacientes con diabetes cuando la presión arterial en consulta sea mayor a 140-90. Tiene todos los respaldos y la clase de indicación es 1, eso decía el 2018. Ahora, para la mayoría de los adultos con presión arterial elevada y diabetes, tras un máximo de 3 meses de intervención sobre el estilo de vida, se recomienda la disminución de la presión arterial con tratamiento farmacológico para pacientes con presión arterial mayores a 130-80 confirmada y en la consulta para reducir el riesgo cardiovascular. Nivel de evidencia A, clase indicación 1. Y las personas con diabetes reciben tratamiento antihipertensivo farmacológico, se recomienda presiones arteriales de 130 milímetros si la sistólica y menor de 130 si se tolera, pero no menor de 120. En pacientes de edad avanzada o pacientes también mayores de 65 años, un objetivo entre el rango de 130 a 139, ¿no? Entonces, los pacientes renales crónicos, decía el 2018 que se recomienda que la presión arterial en la consulta sea mayor de 140-90, se trate con recomendaciones sobre el estilo de vida en el renal crónico. Ahora, en 2024, los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo diabéticos o no diabéticos de moderado o grave intensidad, se debe tener presiones, que tengan presiones arteriales más de 130-80 confirmadas. Se recomienda la optimización del estilo de vida y los medicamentos antihipertensivos para reducir los factores de riesgo cardiovascular, siempre que el tratamiento sea bien tolerado, con todos los respaldos. Los pacientes con enfermedad renal crónica, diabética o no diabética, las presiones, disminuir la presión a un rango de 130-39, se debe considerar el tratamiento individualizado según la tolerabilidad y el impacto en la función renal y los electrolitos. La recomendación actual 2024 en los adultos con enfermedad renal crónica de moderada a grave tratados con medicamentos antihipertensivos, tasa de filtración glomerular mayor a 30. Se recomienda un objetivo de presión arterial sistólica de 120 a 129 si se tolera. Los objetivos individualizados de la presión arterial se recomienda para aquellos pacientes con tasa de filtración menor o trasplante renal. Clase de indicación 1, nivel de evidencia A. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona son más efectivos para la reducción de la albuminuria que otros antihipertensivos y se recomiendan como parte de la estrategia de tratamiento de los pacientes hipertensos con microalbuminuria. Clase de indicación 1, nivel de evidencia A para la guía del 2018, mientras que en la guía 2024 los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA, son más efectivos para la reducción de la albuminuria que otros medicamentos antihipertensivos y se deben considerar como parte de la estrategia de tratamiento para los pacientes con hipertensión y microalbuminuria y proteinuria. El nivel de evidencia es B, clase indicación 2A. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, el 2018 indicaba que se usen IECA y ARA, ¿no? Un betabloqueante y un diurético y un antagonista del receptor de mineralocorticoides si fuese necesario. Ahora están
los IECA, los ARA, los inhibidores de la meprilicina y betabloqueantes y el antirreceptor de mineralocorticoides y el SGLT2, ¿no? En los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, se pueden emplear los principales fármacos, ya que ninguno ha demostrado superioridad. Eso decía el 2018. Ahora se tiene más datos. Los pacientes con hipertensión arterial preservada se recomiendan los inhibidores de la SGLT2 para mejorar los resultados debido a sus propiedades de reducción moderada de la presión arterial. En los pacientes con sintomáticos de presión arterial por encima de los objetivos, se recomienda considerar los ARA, los inhibidores de los receptores mineralocorticoides y para reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Nivel de evidencia B, indicación clase 2B. En el clase B, todos los pacientes con ictus isquémico se debe considerar un objetivo de presión arterial de 120 a 130, ¿no? Eso decía la 2018, la guía. Y ahora en los pacientes con presión arterial confirmada 130-80 con antecedentes de AIT o ictus, se recomienda una presión de 120-129 para reducir los resultados de enfermedad cardiovascular, siempre que el tratamiento sea bien tolerado, con todos los respaldos y la clasificación 1. Diferentes grupos étnicos. En los pacientes negros, el tratamiento antihipertensivo inicial debe incluir un diurético o un bloqueador de calcio, cualquiera de los dos, o la combinación, o con la combinación de un inhibidor del sistema renina-angiotensina. Esto decía el 2018, considerando que los morenos son resistentes a los inhibidores, a los IECA y ARA, ¿no? Tenían clase de indicación 1 con respaldo moderado. En los pacientes africanos subsahariana que requieren tratamiento antihipertensivo, se debe considerar el tratamiento combinado con un diurético, tiazida o bloqueador del sistema. Eso es lo actual, ¿no? El sistema renina-angiotensina, la guía 2024. Clase de indicación 2A, nivel de evidencia B. Hipertensión resistente. El tratamiento recomendado para la hipertensión resistente es el siguiente: refuerzo de las intervenciones de estilo de vida, especialmente restricción de sodio, adición de dosis baja de espironolactona, intensificación de los diuréticos, ¿no? El uso de leprednisona si hay problemas con la tolerancia a la espironolactona, la adición de bisoprolol o doxazoxina, ¿no? Nivel de evidencia 1, nivel de evidencia B, clase de indicación 1 para el 2018, ¿no? En esto los han dividido en 3 grupos, ¿no? En los pacientes con hipertensión resistente y la presión arterial no controlada, a pesar del uso de medicamentos antihipertensivos de primera línea, se debe considerar añadir espironolactona al tratamiento existente. Casi todos están de acuerdo con una recomendación, con un nivel de respaldo tipo, grupo B, ¿no? En los pacientes con hipertensión resistente, en quienes la espironolactona no sea efectiva, no sea bien tolerada, se debe agregar un betabloqueante, ¿no? O un alfa bloqueante, nivel de evidencia B, clasificación 2A. Para reducir la presión arterial, si se lleva a cabo un centro con un volumen medio alto, se puede considerar la inervación renal por catéter para la hipertensión arterial resistente. En pacientes con presión arterial no controlada, a pesar del tratamiento combinado antihipertensivo con 3 fármacos, expresen preferencia por someterse a una inervación renal tras la discusión informada sobre el riesgo, beneficio de una evaluación multidisciplinar. Nivel de evidencia 2B, es decir, algunos están de acuerdo y el respaldo es nivel de evidencia. Descenso agudo de a corto plazo de la presión arterial. No se recomienda el descenso agudo de la presión arterial del paciente con presión arterial sistólica mayores a 220. Está proscrito con la clase de indicación 3, nivel de evidencia A. Con presión. En pacientes con presión arterial sistólica mayor a 220-180, se debe considerar el descenso agudo, pero cuidadoso y controlado de la presión arterial 2A, el nivel de la clase de indicación, y B, el nivel de evidencia, ¿no? Actual, esa es la guía 2018. En la 2024 se debe considerar el descenso inmediato de la presión arterial en las 6 horas desde el inicio de los síntomas, un objetivo sistólico de 140-160 para prevenir la extensión de hematomas o mejorar los resultados funcionales. Todos están de acuerdo, un nivel de evidencia A. Los pacientes con hipertensión en elevado
evento cerebrovascular agudo, el tratamiento antihipertensivo se recomienda inmediatamente en el AIT. Tras varios días del ictus isquémico, en la hipertensión severa se recomienda el tratamiento farmacológico intravenoso con la betalol, metildopa oral. Todos tienen clase de indicación 1 y niveles de evidencia A, los dos primeros y el otro C, ¿no? Eso tenía en el 2018. Los pacientes con ictus y AIT, la indicación del descenso de la presión arterial, se recomienda el tratamiento antihipertensivo, se inicia antes de la alta hospitalaria. 1 de clase de indicación, nivel de evidencia B. En la hipertensión grave, en el embarazo, se recomienda el tratamiento farmacológico con la betalol, la metildopa oral, la nifedipino, la hidrolazina intravenosa, y opción de tratamiento de segunda línea. Clase de indicación 1, nivel de evidencia C. Larga, ardua. Bueno, hemos concluido. Como han visto, es un poco moroso, la clasificación es grande, la guía. Hay cambios en la segunda parte entre la guía 2018 y la 2024. Es un tema extenso. Deberíamos dividirlo por sectores, lo que pueda ser manejable en primer nivel, lo que debe ser manejado en segundo nivel, y la parte ya de complicación, hipertensión resistente, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Quién pregunta? ¿Se pregunta? ¿Sí? ¿Sobre cuál? Pero específicamente, ¿qué? Eh, Hay una pregunta que dice experiencia y ejemplos. ¿Quién pregunta? Atendemos el 70% de pacientes que se atienden en la consulta externa son pacientes hipertensos. Ejemplos, pues hay muchos. Tendría que concentrarme para comenzar a hablar uno por uno. Por eso si pueden hacer unas preguntas más específicas, ¿no? Porque podríamos tirarnos hablando cuánto tiempo entre ejemplos y ejemplos y ejemplos, y la idea es la que tiene que primar, ¿no? Quien hizo la pregunta lo puede especificar mejor. La guía se la va a pasar la doctora, la tiene la doctora acá. Si la quieren en inglés o si la quieren en español, que es de la Sociedad Europea, esta es la que ya la he bajado yo. La de la Sociedad Española de Cardiología, diré, ¿no? Y está la de la Sociedad Europea de Cardiología, que está en inglés. En español está de la Sociedad Española. Hipertensos renales, hipertensos diabéticos. Ahora ustedes saben que se manejan los conceptos de fenotipos, ¿no? Fenotipos de la hipertensión, es decir, agrupaciones de pacientes según su familiaridad. Por ejemplo, hipertenso en diabético, hipertenso en obeso, hipertenso los que tienen SAO, hipertenso en los diferentes grupos, como le decía, ¿no? Y ejemplos hay hartos, pero referente a qué, o sea, control de la presión arterial, respuesta a tales antihipertensivos, cuándo usar un antihipertensivo, cuándo usar otro antihipertensivo en el paciente internado, en el paciente ambulatorio. Todo es una estrategia de tips, ¿no? O sea, de pequeños conceptos donde uno va manejando y secuencialmente va ejecutando acciones, ¿no? Doctor Bismarck, tenemos una pregunta, a ver. Sí. Marcelo Vidal, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias por la exposición. En el entendido, doctor, que somos varios de primer nivel que estamos viendo el video. Y bueno, yo le había pedido que nos puedan facilitar, por favor, las guías 2024. Y bueno, yo tengo alguna consulta, sí, hemos visto bastante tratamiento farmacológico en el entendido de que también nosotros hacemos tratamiento no farmacológico, pero si me enfoco en el tratamiento farmacológico, iniciamos normalmente nosotros, sabemos la saturación que hay en segundo y tercer nivel de pacientes con problemas cardíacos. Nosotros normalmente en primer nivel iniciamos
con un inhibidor de la enzima convertidora, un IECA, o un enalapril, con dosis baja hasta una dosis más alta, digamos de 20 miligramos cada 24 horas, o en todo caso, tenemos también el losartán de 50 a 100, máximo cada 24 horas. Mi pregunta está, ¿cuándo yo voy a, o qué tipo de tratamiento inicio, ya sea enalapril o losartán? En primer lugar, así algo para que nos guiemos los que somos de primer nivel. Y cuando ya yo veo que ni el tratamiento, ni el manejo no farmacológico y el tratamiento farmacológico no están logrando llegar a las presiones adecuadas, óptimas con el paciente, en todo caso, es ahí cuando yo ya tengo que referirlo a segundo nivel o a tercer nivel a cardiología. Ya, gracias, doctor. Normalmente tenemos que clasificarlo al paciente, ¿no? Si es hipertenso joven, si es hipertenso adulto, si es mujer embarazada, ¿no? Si es paciente añoso. Entonces, normalmente el tratamiento de inicio es un IECA. El enalapril es el más recomendado porque está demostrado que tiene más ventajas, no más que los sartanes, ¿no? Entonces, la segunda opción, o sea, dentro del mismo grupo, es usar un ARA, ¿no? Cuando usamos un IECA, cuando sabemos o cuando no nos produce alergia el IECA, y los ARA salieron inicialmente para esos pacientes que producía alergia al IECA, y después ya fueron descubriéndose grupos de sartanes que tienen otras propiedades adosadas, ¿no? Entonces, los sartán es un medicamento muy noble que se puede usar en pacientes jóvenes en los cuales se debe sí tener mucho cuidado, porque si la causa es renal, hay que tener mucho cuidado por su efecto directo sobre el sistema renina-angiotensina, ¿no? Entonces, en estos pacientes, si es renal, se recomienda un bloqueador de canales de calcio, situación que ustedes no van a tener la opción de ver inicialmente, y normalmente, de acuerdo a la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, se debe comenzar con un IECA o un ARA, al seguirle con un bloqueador de canal de calcio y posteriormente un diurético a baja intensidad, sobre todo con el que se hizo el estudio con la clortalidona, pues, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos la hidroclorotiazida y muy pocas veces la indapamida. Entonces, esos son los tres medicamentos. Hasta ahí se considera que la hipertensión arterial, si se controla, es hipertensión arterial probablemente esencial, ¿no? Pero más de 3 medicamentos consideramos que es una hipertensión resistente, ¿no? Y cuando no le hace caso a ninguno de los medicamentos, hablamos de hipertensión refractaria, donde ya viene el intervencionismo para hacer denervaciones renales, etcétera, etcétera. Eso más o menos como corolario hacia a la pregunta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, de la Asunción de Guarayo, la doctora Maita. Sí. Doctora, adelante. No puedo, ya, ahora sí. Ahora, Doctor, muy buenos días. Bueno, Ascensión de Guarayos le manda muchos pacientitos míos que los tiene ya atendiendo usted. Es una de las áreas donde vemos más enfermedades cardíacas, hipertensos, ya con una miocardiopatías ya dilatadas, ¿no? Que ya nos mandan como contrarreferencia. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Nosotros sí, como primer nivel, iniciamos lo que es, como dijo el otro colega, iniciamos con IECA o losartán, ¿no es así? Y así poco a poco vamos medicando. En pacientes que ya tienen antecedentes, una cardiomegalia, ya está con insuficiencia cardíaca congestivas, nosotros iniciamos lo que es el carvedilol, ¿no? ¿En qué momento usamos, esa es la pregunta, el bisoprolol? Y lo cambiamos con el carvedilol, porque he visto esos cambios que se realiza de carvedilol, ya se lo retira y se utiliza el bisoprolol. Quisiera saber cuándo ya se usa, doctor. Muchas gracias. Ya, el bisoprolol es un medicamento de la misma familia que el carvedilol. El carvedilol sí es un medicamento mixto, alfa y beta bloqueante, que tiene mejor performance en los pacientes renales con clínicas de creatinina menor de 30. Eso es parte del juego que uno va haciendo, ¿no? Pacientes con alta descarga adrenérgica, tendencia a la taquicardia, con una buena fracción de eyección. Los estudios CIVICS son los que avalan
al bisoprolol, ¿no? Los CIV1, CIV2, CIV3, mientras que el Copérnico y el Scorpio avalan al carvedilol, ¿no? Entonces nosotros vemos que tenemos mejor respuesta, sobre todo en pacientes isquémicos, para el bisoprolol, ¿no? Mientras podamos usar el bisoprolol, que es más antiisquémico. En pacientes que requerimos más vasodilatación y menos efecto beta, usamos el carvedilol. Generalmente son pacientes renales, ¿no? Pacientes más complicados. En la insuficiencia cardíaca con miocardiopatía ya dilatada, ¿no? El carvedilol tiene mayor performance que el bisoprolol, ¿no? Entonces, esas cosas vamos considerándolas. Además que el carvedilol es más noble para clínicas de creatinina menores de 30, ¿no? Eso, doctora. Muchas gracias. Doctor, hay una pregunta en el chat. Manejo del paciente adulto mayor con presión sistólica alta y diastólica normal o baja. Ya, la hipertensión arterial sistólica o hipertensión arterial diastólica, normalmente la curva de presión arterial en el desarrollo de la vida va elevándose. Hablamos de hipertensión esencial, va creciendo la presión sistólica de una manera lineal, mientras que la presión diastólica va ascendiendo hasta los 40, hasta los 50, 60 años, a la par siguiéndole la curva a la presión sistólica. A partir de los 50, 60 años, conforme aumenta la rigidez de los vasos arteriales, la presión arterial diastólica se puede estancar, incluso reducirse. Encontramos presiones de 180, 60, 180, 50, por decir, sin lesiones de válvula aórtica, ¿no? Sin insuficiencia aórtica. Y eso se conoce con el nombre de hipertensión arterial sistólica, que es propia de los adultos, mientras que la diastólica es más propia de jóvenes, ¿no? Entonces, en la presión arterial sistólica, a la que se refiere la doctora Tan, por la rigidez vascular y diferentes otros mecanismos fisiopatológicos, se indican más los bloqueadores de calcio, ¿no? De tipo dihidropirimidínicos, ¿no? Entonces, es la principal indicación, y sobre todo también, sobre todo en mujeres, ¿no? Mujeres dañosas. Doctor, también en pacientes gestantes con preeclampsia, ¿qué medicamentos de primera opción podemos brindar? Tenemos nuestra rutina ya nomás. El control en la primera opción es la metildopa, ¿no? Y los bloqueadores de canales de calcio dihidropirimidínicos como segunda, ¿no? Entonces, los betabloqueantes los usamos muy poco porque sí tienen efectos todavía sobre el bebé, pero en caso necesario llegamos a usarlos, ¿no? Entonces, eso como tratamiento de mantención en esas pacientes que están taquicárdicas, sobre todo, ¿no? Eso, ¿no? En una crisis hipertensiva es la betalol, ¿no? Lo ideal es el molón, pero no hay. Sí, el nifedipino es la segunda opción, ¿no? O sea, alfa-metildopa y el nifedipino es bloqueador de calcio dihidropirimidínico, ¿no? Es mejor que el androipino, ¿no? Entonces, y las dosis bien tratando de mantener las presiones menos de 140, 90, pero no menos de 120, 80, de 120, 70, como dice la guía, ¿no? Doctores, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, otra pregunta, doctores? Disculpe, buenos días. Sí, una preguntita. Nuestras urgencias hipertensivas, antes de enviar a un segundo o un tercer nivel, ¿cuál sería la medida que nosotros hagamos y cómo sería lo ideal mandar con algún tratamiento quizás profiláctico a un segundo o un tercer nivel, por favor? Y también sobre emergencia hipertensiva. Ya, mire, doctora, estar en un centro, cada cual tiene su características, pues no, hay centros que no cuentan prácticamente con medicamentos como para urgencias hipertensivas o para emergencias hipertensivas. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ha pasado muchos años? Siempre se ha usado primero el nifedipino sublingual y después el captopril sublingual, pero cuestión que ha
originado muchos problemas porque se han infartado muchos pacientes o en otras consecuencias, aquellos pacientes que tienen accidentes cerebrales y que se encuentran con presiones arteriales ahora como se conocen marcadamente elevadas en los casos de la clasificación de urgencia hipertensiva y en estos casos de emergencia hipertensiva si hay daño cerebral, colocarle una tableta sublingual ya sea de captopril o ya sea de nifedipino, puede deteriorar el estado neurológico, discapacitando severamente al paciente, ¿no? Quedando postrado prácticamente en cama, mientras que cuando se bajan las presiones solo a niveles de seguridad en la medida que uno pueda controlarla, es decir, no bajar la presión sistólica, tenerla más o menos entre 140 a 160 y la presión diastólica entre 90 y 100 inicialmente, si es que se lo va a someter, por ejemplo, a un estudio de otra índole, digamos, ¿no? Que permita pero normalmente tenerlo con presión 160 a 100, incluso 170 a 100 para que venga con presiones no más altas que 170 a 110, por decirle, que llegue con esas presiones no hay problema. Ya acá, secuencialmente, llegando en las primeras horas, uno ya usa tratamiento endovenoso, ¿no? O podemos usar betabloqueante, que es el principal, ¿no? El de mayor indicación. Y eso es cuando se trata de un paciente neurológico, por decirlo, ¿no? Cuando se trata de un paciente cardiológico, usamos nitroglicerina y eso no habría problema. En los pacientes cardiológicos que vienen con un edema agudo del pulmón, nitroglicerina. En un paciente cardiológico que viene con clínica o tiene todo para infarto, nitroglicerina. En un paciente cardiológico que viene con disección aórtica, poner la presión 120 70, ahí lo que tenemos que hacer es un beta bloqueante a dosis alta, si es endovenoso, en la secuencia de administración del esmolol, por ejemplo, ¿no? Hasta conseguir bajar la presión arterial y con las dosis de acuerdo al protocolo, y al mismo tiempo que uno va dando la dosis, se viene controlando ya sea endovenoso, pongamos que tengan nitroprusiato, que tengan bomba de administración de nitroprusiato, para administrar nitroprusiato, que es un medicamento que es mucho cuidado en el goteo, meterle directo, por decirle, el doble de atenolol, por decirle, si tienen 200, si tienen bisoprolol 20, si tienen carvedilol 50, lo que uno tiene a la mano, lo ideal es tener bisoprolol, ¿no? Y tener el betabloqueante endovenoso, ¿no? Para poder después regular, ¿no? Entonces, eso es lo que es la emergencia hipertensiva, pero no bajar las presiones arteriales menos de 140-90, porque es deleterio para el cerebro. Toda el área que no está muerta en el cerebro, en el núcleo donde ha hecho el ACV isquémico, la parte circundante que se llama área de penumbra, que se nutre por inhibición, pierde esa nutrición y el paciente sufre graves complicaciones, quedando prácticamente en vida vegetativa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Aquí en el chat, doctor, ¿qué soluciones podemos ocupar en pacientes hipertensivos para intravenosas en caso de emergencias o trauma de pacientes hipertensivos? El medicamento que tenemos ahora y que hay es el que es de fácil manejo y es muy noble, es el Emolol, ¿no? ¿No? La secuencia de 20, 20, 40, 80, ¿no? Hasta que se conseguir la presión objetivo y luego titular ya vía oral, ¿no? El Ringer no baja la presión, ¿no? ¿Cuál de los dos se prefiere, no? Depende, ¿no? Si el paciente es renal, pues Ringer, si el paciente no es renal, Ringer, ¿no? Si el paciente es renal fisiológico, ¿no? Entonces, en una época se puso de moda el Ringer lactato, ¿no? Para luchar un poco contra la acidosis. Hígado congestivo no metaboliza y no transforma, ¿no? Entonces, más bien darle trabajo. Entonces, el Ringer es lo ideal, ¿no? ¿Cómo es el fisiológico? Es lo ideal. Ok, doctora. Doctor, disculpe, Diga. una consulta con relación a lo que están hablando los colegas.
He visto muchos casos donde el paciente en urgencia, hidratándolo, se ha logrado disminuir. Bueno, no sé si es por la hidratación con una solución Ringel. Ahora, mi pregunta es que en el entendido también que nosotros en primer nivel siempre contamos, bueno, normalmente contamos con comprimido, ya sea que el paciente ya esté tomando su losartán o su enalapril, nosotros asociamos, nos mencionaba el nifedipino o el propanolol y lo enviamos al paciente. ¿Cuál sería la El opción que propanolol, podemos hacer? ¿el propanolol lo tienen en sus centros? Algunas veces contamos, pero generalmente no. Generalmente es nifedipino lo que se cuenta en la mayoría de los centros. Para cualquier paciente, para cualquier paciente. Para- Sí, exactamente. Ya, no, pues lo ideal es, bueno, yo creo que los sartán deben tener también, pues, ¿no? Entonces, primero es el IECA-guara, ¿no? Y después el bloqueador del canal de calcio. Lo que nosotros usamos es el amlodipino acá, porque es más sostenido en el tiempo, porque no produce taquifilaxia, es decir, no tiende a hacer taquicardia del paciente. Entonces, es un medicamento más estable. Pero el nifedipino, bien dosificado, por hora, es bastante efectivo, incluso para controlar la presión arterial inicialmente en una crisis hipertensiva. Los que están indicados son el captopril y el nifedipino, ¿no? Por sus acciones cortas en esos pacientes con urgencia que se conocía antes como urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, en esos pacientes con esos medicamentos, y no hay que tratar de bajar la presión ese día, hay que tratar de ponerla en presiones de seguridad y controlarlo, y a partir de las 48 horas tratar de bajarla, ¿no? En lo que es la urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, pensar en tener medicamentos endovenosos y manejo también de las bombas, contar con bombas de infusión para caso de nitrocruciato, por ejemplo, es un problema. Lo otro que hay que tratar de tener siempre sí es la nitroglicerina, ¿no? Que también se puede usar con microgotero y que es más manejable, ¿no? Bueno, agradecer al doctor Bismarck Virués y a continuar para mañana también, doctor. A las 9:30 seguimos con la telecapacitación. De cardiopatía isquémica. Bueno, listo, gracias, colegas. Hasta luego.